Hola jóvenes, en este video veremos cómo calcular la distancia entre dos rectas paralelas. Primero demostraremos la fórmula con la que se van a hacer los cálculos. Después un ejercicio donde veamos cómo se aplica dicha fórmula y al final la manera en cómo se resuelve ese ejercicio en GeoGebra para hacer la comprobación. En primer lugar, les muestro el diagrama con el que trabajaremos. Primero, consideraremos dos rectas L1 y L2 que son paralelas. Estas rectas se pueden dibujar en cualquier dimensión, sin embargo, nosotros diremos que este ejercicio está en R3. La recta L1 tiene por ecuaciones x1 más a1t en x, y1 más b1t en y y z1 más c1t en z. Recuerden que esta es la forma paramétrica de la ecuación. L2 tiene las mismas ecuaciones pero con subíndices 2, donde van las formas variables. x1, y1, z1 es un punto cualquiera que se encuentra en la recta L1. Supondremos que este valor o esta coordenada se encuentra aquí. Este es el punto P1 con valores x1, y1, z1. Ahora, ¿quién es x2, y2, z2? Es un punto cualquiera en la recta L2. Supondremos que se encuentra aquí. Ese sería nuestro punto P2, x2, y2, z2. Bien, los vectores A1, B1, C1 y A2, C2, perdón, A2, B2, esta sería una B, A2, B2, C2, al ser rectas paralelas, deben de ser proporcionales. Y quiere decir que con que yo conozca uno, ya será suficiente para poder hacer el cálculo con el otro. Bien, vamos a considerar aquí, con este color, que de aquí a acá existe nuestro vector B1. Voy a hacerlo con un trazado más grueso. Bien. Aquí vamos a suponer que se encuentra el vector. Recuerden, esto es simplemente una suposición. Yo no sé realmente si es cierto o no que este es el vector B1, pero sí sabemos al menos que tiene esta dirección. Este es el vector B1. Sus componentes son A1, B1 y C1. Y hay que recordar que aquí B1 debe de ser proporcional a B2. Listo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? La distancia entre dos rectas paralelas, de hecho, puede ser infinitas soluciones, porque yo podría considerar, y voy a utilizar aquí la regla, yo podría considerar que la distancia entre la recta roja y la recta azul podría ser desde este punto hasta este punto. O podría decir también que es desde este punto hasta este punto. Y si se fijan, la solución pues realmente es infinita. Cuando a nosotros nos preguntan la distancia entre dos rectas, se asume que lo que nos están cuestionando es la distancia perpendicular la distancia entre las dos rectas tal que se debe de formar una línea perpendicular entre ambas, que es lo que voy a tratar de trazar aquí. Entonces la distancia solicitada es esta distancia de aquí. Listo. Eso es lo que debemos de calcular nosotros. Ahora bien, ¿cómo le hago? Lo que yo debo de hacer es, con este vector que tengo aquí abajo y esta distancia, formar un triángulo rectángulo. Quiere decir que yo debo de unir los puntos P1 y P2 para poder armar la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo. Trataremos de utilizar nuestra regla de la mejor manera para unir esos puntos que les comento, el punto P1 con el punto P2. Bien, aquí va a quedar la recta. Así que ya tenemos ahora nuestro triángulo rectángulo.
Este lado del triángulo, la hipotenusa, la puedo hacer un vector. Y supondremos entonces que el origen de nuestros ejes coordenados es el punto P1 y el eje de las Y sería como esto de aquí, ¿sí? Para evitar la parte de transportar los vectores hacia el origen. Bien, este vector se va a llamar el vector P1, P2. ¿Ok? Ahora, vamos a tratar entonces de sacar P1 y P2. Ya sabemos cuánto vale B1. Lo que nos restaría entonces es sacar una definición para D. Pero eso lo haremos en un momento. Primero hay que tratar de sacar el vector P1, P2. Este vector es un vector que está formado entre dos puntos. Así que debe de ser la diferencia de las coordenadas del segundo punto menos del primer punto. X2 menos X1 para el componente en X. Y2 menos Y1 para el componente en Y. Z2 menos Z1 para el componente en Z. Aunque no utilizaremos estos componentes para la comprobación de la fórmula, es importante que ustedes sepan de dónde provienen los valores de P1 y P2. Bien, recordando uno de los temas que revisamos hace poco en la clase, si yo quiero conocer este valor de aquí, yo tendría que asociarlo a un ángulo. Y el ángulo que más fácil se puede calcular es el que se encuentra entre el vector B1 que ya conocemos, el cual es el vector direccional de L1, y el vector P1, P2, la hipotenusa del triángulo rectángulo que acabamos de formar. Así que aquí tenemos un ángulo θ. Por definición, en funciones trigonométricas, D es el cateto opuesto del ángulo. Y si yo ya conozco la magnitud D, y yo sé que D debe ser dividida entre la hipotenusa, por definición, esto es el seno del ángulo, entonces yo debo de dividir cateto opuesto entre hipotenusa. La hipotenusa va a ser lo largo que mida P1, P2. Esto es la magnitud del vector P1, P2. ¿Ok? Así que la distancia D se va a calcular como la magnitud de P1 por P2, perdón, la magnitud del vector P1, P2 por el seno del ángulo. Ahora, también hay que recordar que el seno del ángulo ya lo aprendimos a calcular. Es una fórmula, la cual decía la magnitud del producto cruz de quién con quién. Bueno, debe de ser en los vectores que forman el ángulo. Sin embargo, hay que recordar que hay que hacer el giro con la regla de mano derecha. El vector B1 debe de girar hacia la izquierda para que nos dé positivo esto. Entonces quiere decir que si el giro era positivo, como justo lo estamos viendo aquí, nuestro producto cruz será definido como B1 cruz P1, P2. La magnitud de este producto cruz es igual a la magnitud del vector B1 por la magnitud del vector P1, P2 por el seno del ángulo. Así que yo puedo hacer el despeje de esta fórmula. Para evitar luego problemas de espacio, voy a continuar aquí escribiendo. La distancia D entonces se va a calcular como D igual a la magnitud del vector P1, P2 por el seno del ángulo. Vamos a hacer el despeje. En el seno del ángulo están multiplicando la magnitud de B1 por la magnitud de P1, P2. Quiere decir que esto, que es una constante, un escalar, lo voy a pasar dividiendo a la magnitud del producto cruz. Nos va a quedar entonces aquí la magnitud del producto cruz B1 cruz P1, P2. Esto dividido entre la magnitud de B1 por la magnitud de P1,
P2. Ya que todos estos de aquí son escalares, yo puedo darme cuenta que P1, P2, este valor es lo mismo que este de aquí. Como estaban dividiendo, entonces yo ya me doy cuenta que esto es hacer unidad. Por lo tanto, la fórmula para calcular la distancia entre dos rectas o la distancia perpendicular entre dos rectas va a ser igual a, déjenme acomodar un poco mejor esto, esta distancia va a ser igual a la magnitud del producto cruz que habíamos mencionado anteriormente, P1, P2, entre la magnitud del vector direccional de la primera recta elegida. B1, listo. Y con esta fórmula es con la que resolveremos un ejercicio en un momento. El ejercicio que resolveremos es el siguiente. Las rectas con ecuaciones paramétricas mostradas abajo son paralelas. Calcula la distancia entre ellas. Recordando que la fórmula es esta que está en el cuadrito. ¿Qué es lo que requerimos? Primero vamos a requerir a V1, el vector direccional de la recta L1. Y ese vector son los números que acompañan al parámetro t, menos 4, menos 6 y 7. Así que el vector V1 es igual a menos 4, menos 6, 7. También, si se fijan aquí, vamos a requerir su magnitud. Así que la magnitud del vector V1 se calcula como la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más 7 al cuadrado. El resultado de esta operación la vamos a dejar expresado como la raíz de 101. Sí, ya que necesitamos los valores exactos para poder hacer esta operación. Bien, además de V1 necesitamos a P1, a P2 y la distancia o el vector que hay entre ellos. Esos valores P1 son los números que están al inicio de las paramétricas de la L1, 3, 2 y 5. La coordenada P1 es igual a 3, 2, 5. Ahora, P2 son los valores que se encuentran aquí en la L2. Por lo tanto, P2 es igual a 1, menos 2 y menos 1. Bien, ¿qué es lo que nos dice la fórmula? Que requerimos el vector de P1 a P2. Así que el vector de P1 a P2 es igual a P2 menos P1. En las coordenadas sería 1 menos 3, menos 2 menos 2, menos 1 menos 5. Si hacemos estas operaciones, entonces el vector P1, P2 es igual a menos 2, menos 4, menos 6. Bien, ¿qué más necesitamos? Necesitamos un producto cruz y después sacarle su magnitud. Sería el producto cruz de V1 con P1, P2. Así que tenemos que poner esto. V1 cruz P1, P2. Hacemos el arreglo matricial para después obtener su determinante. Y J y K. Aquí sería en V1 menos 4, menos 6 y 7. Y menos 2, menos 4 y menos 6. Bien, para hacer esta operación vamos a hacer las expresiones, pero yo voy a ir resolviendo las multiplicaciones, ¿ok? Si no recordaran cómo se obtienen esos valores, váyanse a los videos de las clases anteriores. Bien, primero vamos a iniciar para i y recordemos que i es positivo. 6 por 6 menos 6 por menos 6 es 36. Luego 7 por menos 4 es menos 28, pero como va hacia la izquierda, entonces aquí sería más
28 en Y. Después en J recordemos que aquí este valor va a ser negativo. Menos 4 por menos 6 es más 24. 7 por menos 2 es menos 14. Por el negativo de que va a la izquierda es más 14 en J. Vamos a poner aquí los circunflejos para darle formalidad al cálculo. Y por último, en K es positivo. Sería menos 4 por menos 4 más 16. Menos 6 por menos 2 es más 12. Y el negativo cuando vamos hacia la izquierda sería menos 12 en K. Por lo tanto, mi vector V1 cruz P1 P2 va a ser igual a 36 más 28 nos dan 64Y. 24 más 14 nos dan 38. Por el negativo sería menos 38 en J. Y por último sería 16 menos 12 es igual a 4 en K. Este es nuestro vector producto cruz. Pero el problema no nos pide esa información. Lo que nos solicita es la magnitud. Por lo tanto, la magnitud de este producto cruz es, utilizando la fórmula del teorema de Pitágoras en R3, si recordarán, lo mismo que utilizamos para calcular el B1, sería la raíz cuadrada de 64 al cuadrado más menos 38 al cuadrado más 4 al cuadrado. Resolviendo esto y solamente dejando la expresión como raíz cuadrada, nos quedaría la raíz de 5556. Ahora sí, la distancia es la magnitud del producto cruz entre la magnitud del vector director. Así que la distancia es igual a la raíz de 5556 entre la raíz de 101. Si hacemos esto en nuestras calculadoras, nos daremos cuenta que la distancia es aproximadamente igual a 7.42. Y por último, comprobaremos este valor en GeoGebra. En GeoGebra, para trazar rectas, escribimos el comando recta en la caja de texto y nos damos cuenta que se abren tres comandos. Uno donde pide punto a punto, otro va de punto a recta paralela y otro de punto a vector director. Así que trazaremos a L1 y a L2 utilizando este último comando, punto a vector director. Bien, lo primero que haremos entonces es trazar el primer punto, el cual tenía por coordenadas 3,2,5. Ya en gráfico podemos ver el punto. Ahora, para trazar el vector director de L1, podemos hacer dos cosas. Poner la coordenada asociada a ese vector o escribir la palabra vector. Aquí si se fijan salen muchos elementos. Vamos a poner punto y aquí vamos a abrir paréntesis. O sea, deben aparecer dos series de paréntesis. Y vamos a colocar el vector director de L1, que es menos 4, menos 6,7. Listo. Lo que vamos a hacer es invisibilizar esto para que no nos estorbe en la gráfica. Y ahora sí, vamos a escribir recta. Vamos a elegir punto vector director. Para el primero, el punto va a ser el punto A. Perdón. Para el primero va a ser el punto A. Vamos otra vez a escribir recta, coma, el vector director es eligiendo aquí sería A y aquí elegimos al vector director que era U. Así ya tenemos nuestra recta. Si se fijan, la ecuación tiene la misma estructura que nuestras ecuaciones paramétricas, o si hubiéramos escrito la ecuación vectorial nos daba esta forma. Ahora, para la siguiente recta L2, igual vamos a escribir la coordenada 1, menos 2, menos 1. Y ahora escribimos el vector. Abrimos la doble serie de paréntesis. Sería 4,
6, menos 7. Damos Enter, escribimos aquí recta, elegimos punto vector director, nuestro punto es el punto B, nuestra recta es la recta V, vamos a escribir aquí V, listo. Visibilizamos esta recta de aquí. Podemos aquí nosotros, si queremos, cambiar el color para hacerlo asociado al dibujo que teníamos, o el código de colores que teníamos en la escritura, perdón. Y esta es la otra recta que, si mal no recuerdo, era una recta de color azul. Listo. Ahora, ¿cómo hacer para calcular la distancia entre ambas rectas? Hay una herramienta en GeoGebra que te permite calcular rectas o dibujar rectas que son perpendiculares. Entonces nos vamos al botón que dice perpendicular, elegimos cualquier punto de A, aunque aquí está marcado A, yo voy a elegir un punto que se encuentre aquí en esta posición. No sé si alcanza a notar, pero se ensombreció un poco A. Y ahora elegimos un punto cualquiera dentro de B, yo voy a elegir aquí. Si se percatan, ya se trazó una recta que se ve aquí, y esta recta es perpendicular. La puedo mover. Ahora, aquí nosotros estamos viendo la coordenada del punto que tenemos aquí móvil y aparte esta parte, pero eso no es lo que nos interesa. Nos interesa calcular el segmento. Damos clic en segmento, elegimos desde el punto que se trazó aquí, que era la intersección, hacia este punto que te lo ajusta el GeoGebra con el mouse, le damos clic y nuestro segmento nos dio un valor de 7.42, igual al que hicimos calculándolo a mano. Muchas gracias por ver el video y esperen el siguiente.